Aullido. Relato de un militar y el nahual de Jalisco, la bestia que nunca logró descansar en paz. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Le cuento que un tío estuvo en el ejército mexicano y me contó que una vez lo mandaron a la costa de Yucatán para trabajar de guardaespaldas. Tenía que cuidar a un alto oficial de rango de la Secretaría de la Defensa Nacional. Resulta que el alto mando una noche estaba en una fiesta, mientras que mi tío y los demás guardaespaldas militares lo estaban esperando cerca de la playa, a donde estaba haciendo la fiesta. Cerca de allí, pegadito a la selva, en una de esas, clarito vio a unos seres pequeños que se asomaron como si estuvieran jugando. Los militares aseguraban que eran como duendes y que se dejaban ver a los seres humanos. Los tres militares se frotaron los ojos e incluso creyeron que era un sueño, pero los seres pequeñitos eran reales. Mi tío duró más de 24 años activo en el ejército mexicano, y él no era de fantasear, y menos de ver cosas así como brujas, fantasmas y nahuales. Incluso dice que esa vez corrieron y agarraron a uno de esos seres, y que este, con tal de que lo dejaran libre, le dio a cada uno de los militares una moneda de oro de 24 quilates, con la cual años después se compraron muchas cosas. Pero bueno, no solo le pasó eso. Por otra parte, nosotros tenemos unos terrenos ahí en lo alto de unos cerros, y hace poco mi tío el militar y otras personas se perdieron cuando estaban explorando. Para no hacer el cuento muy largo, en esa parte la fauna típica como venados y pumas, además de liebres, guajolotes y vacas, abundan mucho. Pero dice mi tío que llegando a un punto ya de regreso, visualizó unas huellas un tanto peculiares. Dicen que eran como las patas de un depredador, pero que curiosamente caminaba como un ser humano, y que éste estaba muy pesado porque las huellas estaban profundas, y en verdad ni las huellas de los seres humanos se marcaban así. Le cuento que eso no fue lo más asombroso, pues resulta que las huellas estaban más grandes, por unos 10 centímetros, que la de los pies de mi tío el militar. Lo impresionante de esta historia es que allí no hay registros de lobos, coyotes o perros de la pradera. Pero lo que se cuenta en mi rancho es que a las orillas de esa sierra allí habita un nahual. Le cuento que tiempo después me contó mi abuela algo muy impresionante, pero no sé si me creerán, porque es medio raro. Mi abuelita, antes de morir, justo cuando mi madre y mis tíos eran pequeños, vivían en un lugar de Guadalajara, a un lugar que le dicen Rancho Nuevo. Resulta que me contó que una vez ya de noche, en el momento en que estaban terminando de limpiar la casa, donde antes vivían, pues escuchó un grito muy fuerte, uno muy feo, pero en verdad parecía un quejido de un animal que estaba siendo lastimado. La abuela se asustó un poco y más porque ya era de noche. De hecho, los niños ya estaban durmiendo. Ella me decía que cuando acabó de limpiar, se sentó un rato en la sala a esperar a mi abuelo, el cual llegaba de trabajar, y por ese motivo se preocupó, esperando a que no le pasara nada. Minutos después, se escuchó como que arañaban las paredes, pero con unas filosas garras. Creyó que eran los perros, pero no, porque estos, al asomarse por la ventana, estaban muertos pero de miedo. La ventana que daba a la calle era muy grande, y en esa podías ver muy bien hacia el monte, y también hacia otros lugares oscuros. Pero que cuando ella estaba viendo hacia el cerro de enfrente, en ese momento escuchó un gruñido, como de un animal furioso. Se veía que el animal que se estaba acercando era grande, porque conforme pasaban los segundos, la casa temblaba, y también se escuchaban cómo las garras de un carnívoro raspaban las calles, las piedras y todo lo que se encontraba a su paso. Cuando se detuvo,
Pensó que ya había terminado todo, pero no. La bestia volvió a lanzar un aullido, y allí la abuela comprendió que era algo malo. Era extraño porque aún no daban las 11 de la noche, y el abuelito en ese entonces no regresaba de trabajar. Mi abuela era valiente, pero también sabía que eso no era bueno. Por ese motivo se calmó al sentarse en el sillón, rogándole a Dios que su esposo llegara sano y salvo. De nueva cuenta se escuchó como si un animal salvaje estuviera dando vueltas en círculos sobre la casa, como tratando de entrar. Allí no soportó más y se levantó del sillón. Lo primero que hizo fue agarrar un machete, y al asomarse de nuevo para ver si era el abuelo, se llevó el susto de su vida. Resulta que afuera de la ventana vio cómo se revolcaba un señor ya viejo, pero uno enorme y de color negro, y que éste lentamente se convertía en un animal horripilante. Ella asegura que eso no era humano, y más porque tenía dientes de más de 10 centímetros, los cuales se le salían de la boca. De pronto se le formó una grotesca mandíbula, pero una muy salvaje. Lo más impresionante aún no pasaba, porque después de que rodó en diferentes ocasiones, el nahual se puso de pie y comenzó a caminar lentamente hacia la casa, como si fuera un ser humano. Tenía unas piernas muy fuertes y musculosas, un torso impresionante, pero su rostro era un poco más humano que de animal. Eso sí, no tenía cola ni orejas. Esa bestia agarró todo lo que pudo del rancho de la abuela, y en menos de un minuto corrió para el cerro con unas gallinas y un cerdo bajo su brazo, y se perdió totalmente en la oscuridad. A punto de llorar mi abuela, a lo lejos miró a su marido, y con machete en mano salió con él, con el temor de que le hubiera pasado algo. Después de atorar las puertas y ventanas con maderas, le contó todo al abuelo, pero como éste venía muy cansado, la juzgó de loca diciéndole que si no estaba a gusto viviendo en esa casa en el pueblo, que se lo dijera de una vez, pero que por favor no inventara cosas. En pocas palabras, no le creyó ni tantito, y al día siguiente la abuela bajó al pueblo y le contó a su hermano, que en ese tiempo era un médico. Este fue el único que no la juzgó de loca, porque le dijo que esa vez ya en la noche, en una granja cercana, hubo vacas y animales muertos por rasguños y por pisotones, pero de un grande lobo, y que al amanecer se enteró que el dueño de esa granja no tenía un brazo, porque algo o una bestia se lo había arrancado. El hermano de la abuela lo estaba atendiendo, porque el síntoma era muy grave, y estaba perdiendo mucha sangre y podía fallecer. Les cuento que en ese tiempo nadie supo nada, y tampoco salió en las noticias, así que solamente esa historia la supo mi abuelito y mi tío, y mi madre, y ahora ustedes. Por desgracia, el dueño de la granja falleció junto con sus animales, y años después volvió a manifestarse esa bestia. Por eso creemos que el nahual de Jalisco nunca se largó del pueblo o nunca pudo morir en paz. Solo se aisló para seguir dañando a la gente. Gracias. Relato. Escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de suscriptora anónima del canal.